Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Y nuestro planeta está lleno de rincones inexplorados y desconocidos. Cuando los humanos hemos logrado llegar a ellos, hemos visto criaturas que se supone que no deberían estar vivas. En el video de ahora vas a conocer algunas historias, leyendas y teorías que te van a hacer dudar sobre la historia que conocemos. Es muy probable que muchas criaturas prehistóricas todavía sigan con vida. Número 10. El mamut lanudo es uno de los animales más famosos del pasado. Se trata de una criatura imponente con colmillos largos y curvos. Para protegerse del frío extremo de la edad de hielo, su cuerpo estaba cubierto por una gruesa capa de pelo oscuro y rojizo. La ciencia dice que los últimos ejemplares desaparecieron hace apenas 4000 años en la remota isla rusa de Wrangell. Se cree que el cambio climático al final de la era glacial y la intensa cacería humana provocaron su extinción total. Pero hay quienes están convencidos que aún hay manadas de mamuts con vida. Pero ¿de dónde viene esta locura? ¿Son suposiciones tontas o hay razones para creer en esto? Siberia es un lugar gigantesco y lleno de misterios. Hay muchas cosas que desconocemos sobre este sitio. Tiene más de 10 millones de kilómetros cuadrados de montañas y bosques helados casi impenetrables. En un lugar tan enorme y solitario, es muy fácil que un grupo de animales gigantes se esconda de nosotros hoy en día. Las tribus yakutas y los evenkis que habitan acá tienen historias que podrían darnos un indicio de que todavía están vivos. Los jefes de estas aldeas cuentan que hay animales enormes que caminan haciendo temblar el suelo siberiano, pero que a diferencia de lo que muchos creemos, no viven en la superficie, sino ocultos en túneles muy profundos bajo el hielo. Esto ya se está poniendo raro. Para muchos, esto suena a historias exageradas, hasta que descubres que en internet se cuentan historias raras sobre avistamientos. Uno de ellos supuestamente tuvo lugar en el invierno del año 1943. La historia dice que un piloto militar volaba con su avioneta sobre la desolada región de Yakutia, cuando de pronto, al ver por su ventana, notó que debajo de él caminaban enormes bestias oscuras en grupo. Detalló en su reporte militar que tenían trompas largas, colmillos inmensos y una capa gruesa de pelo. El piloto aterrizó totalmente seguro y convencido de que acababa de sobrevolar una manada de mamuts vivos. Otra historia cuenta que en el verano de 1978, un grupo de mineros reportó ver elefantes peludos a la distancia. Los científicos dicen que podría tratarse de historias inventadas o exageraciones, pero si lo piensas bien, un lugar tan inexplorado, helado y gigante como la taiga siberiana sería el lugar perfecto para que estos animales se escondan de los humanos. Aunque la ciencia dice que ya no existe ni uno solo, historias y leyendas locales cuentan algo muy diferente. Maldita basura. Vení, baja esos mamuts del camión. Te van a descubrir. Número 9. El perezoso gigante, también conocido como megaterio, fue una de las bestias más grandes y asombrosas que vivió en Sudamérica. Era un animal muy grande que cuando se paraba sobre sus patas traseras podía medir hasta 6 metros de alto. Era una cosa monstruosa. Pero eso no era todo. Tenía garras inmensas y muy filosas y estaba cubierto de un pelaje muy grueso color rojizo. La ciencia afirma que se extinguió hace unos 10.000 años, justo al final de la última glaciación. Pero bueno, no estoy tan seguro de eso. Se cree que como muchos animales de esa época, el cambio climático y los primeros humanos se los peinaron a todos. No quedó ninguno. Pero la selva amazónica es gigante y hay zonas prácticamente impenetrables. Aquí es donde la cosa se pone interesante. La Amazonía abarca millones de kilómetros cuadrados. En algunas partes, la vegetación es tan densa que nunca hemos podido entrar. Este lugar es el escenario de una criatura legendaria que llaman el mapinguari. Las tribus indígenas de Brasil y Bolivia tienen historias muy antiguas sobre un animal gigante que huele terriblemente mal. Aseguran que esa bestia camina de forma lenta, tiene pelo rojizo y unas garras enormes capaces de destrozar cualquier árbol duro. Muchos expertos se dieron cuenta que la descripción física del mapinguari coincide perfectamente con la del perezoso gigante. No se trata de un simple mito indígena, porque cientos de trabajadores y locales afirman haberlo visto con sus propios ojos. En el año 1937, una historia cuenta que un cazador brasileño vivió una experiencia de esas. Juró que se encontró frente a frente con esta enorme bestia peluda en medio de la densa selva amazónica. Al verla, le disparó con su rifle a quemarropa, pero el enorme animal soltó un grito ensordecedor y huyó ileso entre los árboles. Mucho después, en la década de los 90, un reconocido biólogo estadounidense llamado David Oren decidió investigar este misterio en persona. Oren viajó a lo más profundo del Amazonas en Brasil y entrevistó a decenas de cazadores y recolectores de caucho. Más de 80 testigos diferentes le describieron exactamente al mismo animal gigante con lujo de detalles y sin contradecirse nunca. Muchos de ellos le mostraron marcas profundas de garras gigantes en troncos y zonas donde la vegetación fue aplastada por un animal muy grande. Esta selva es un territorio tan inexplorado que los científicos descubren nuevas especies cada año. Si sobrevuelas este lugar, vas a ver un océano infinito de árboles oscuros, que si lo piensas bien, podría ser la fortaleza perfecta para que un animal prehistórico como el perezoso gigante se pueda esconder de nosotros. Estamos hablando de millones de hectáreas de selva donde ningún ser humano ha entrado jamás. Número 8. El tigre dientes de sable, científicamente llamado Smilodon, es uno de los depredadores más temibles de la prehistoria. Era un felino robusto, famoso por sus dos colmillos superiores de 30 centímetros, muy afilados. Los libros de historia aseguran que esta bestia desapareció hace unos 10.000 años en el continente
norteamericano. Los científicos creen que se extinguió porque sus presas gigantes desaparecieron y el clima mundial cambió drásticamente. Pero ¿me creerías si te digo que es posible que siga vivo en algunas montañas aisladas de América? Vean, pequeñitos, nos han engañado todo este tiempo. Desde el sur de Estados Unidos hasta las profundas selvas de Venezuela existen historias que desafían lo que creemos. Las tribus indígenas pemones que habitan en Sudamérica hablan de un temible animal al que ellos llaman guairarima. Lo describen como un felino del tamaño de un jaguar moderno, pero con dos enormes colmillos sobresaliendo de su boca. Para estas comunidades no se trata de una leyenda loca ni de un mito antiguo, sino de un depredador real de carne y hueso. A principios del siglo XX, este gran misterio también cobró mucha fuerza en las áridas montañas de Norteamérica. Cuenta la leyenda que en el año 1913, unos soldados de caballería estadounidense patrullaban las zonas más salvajes y remotas de Arizona. Según la historia, estos hombres se encontraron de frente con dos felinos gigantes que tenían colmillos enormes y tuvieron que disparar. Aunque no pudieron encontrar los cuerpos porque salieron huyendo, este tipo de relatos fueron algo frecuente entre los cazadores locales por muchas décadas. Años más tarde, en 1991, la leyenda resurgió con muchísima fuerza en Venezuela. Un experimentado cazador indígena llamado Tirson Sosa navegaba tranquilamente por el lejano río Carrao. De pronto, vio salir de la espesa vegetación a un gran felino sin manchas que se acercó sigilosamente a beber agua. Tirson se quedó paralizado de terror al notar los gigantes colmillos curvos que sobresalían claramente de la mandíbula de este animal. Cuando unos investigadores occidentales le mostraron un dibujo del tigre dientes de sable prehistórico, el cazador lo reconoció sin duda. La inmensa selva y las montañas altas son un refugio perfecto donde muchas especies viven totalmente en secreto. Es muy posible que un pequeño grupo de estos felinos haya aprendido a cazar presas menores y a esconderse de nosotros. Es una teoría, aunque la ciencia está en contra de esto. Dicen que es una locura, pero por otro lado, pensar que ya exploramos cada cueva oscura y cada rincón lejano de la selva, yo creo que es ser muy arrogantes. Quizá por ahí, en algún sitio escondido, quedan los últimos tigres dientes de sable. Número 7. El Megalania fue el lagarto venenoso más grande y aterrador que ha existido en nuestro planeta. Hablamos de un monstruo prehistórico que podía medir más de 7 metros de largo y pesar hasta 600 kilos de puro músculo. Tenía escamas duras como una armadura, garras filosas y una mordida mortal cargada de bacterias y veneno. La historia dice que esta bestia desapareció de Australia hace unos 40.000 años atrás. Los expertos dicen que la llegada de los primeros humanos y la falta de presas grandes provocaron su extinción, pero el desierto australiano es gigantesco y esconde secretos que podrían cambiar todo lo que crees saber. El interior de Australia tiene millones de kilómetros cuadrados de tierras desoladas donde nadie se atreve a vivir. Patrañas. Vení, no te vas a mudar a Australia. Ya hablamos de esto. Las antiguas tribus aborígenes cuentan historias ancestrales sobre un reptil gigante y demoníaco al que ellos llaman Wui. Para ellos no es un simple mito, sino un depredador peligroso del tamaño de un inmenso cocodrilo que corre por la tierra. Estas historias cobraron vida cuando científicos modernos empezaron a reportar encuentros imposibles. En el año 1979, un experimentado herpetólogo llamado Frank Gordon vivió algo que lo dejó paralizado. Gordon conducía su vehículo por un camino de tierra solitario en las remotas montañas Wataga. A lo lejos vio algo muy grande que bloqueaba el paso y pensó que era un enorme tronco caído por el viento. De pronto, ese tronco se levantó sobre sus 4 patas y corrió velozmente hacia la espesura del bosque. El experto calculó con total seguridad que ese inmenso lagarto medía cerca de 8 metros de largo. Años después, en la década de los 90, el investigador Rex Gilroy viajó por todo el país recolectando más pruebas físicas. Gilroy encontró huellas recientes en el lodo del tamaño de un plato grande y escuchó testimonios de granjeros muy asustados. Los ganaderos reportaban ataques misteriosos donde sus vacas desaparecían en la noche o aparecían con horribles marcas de mordidas gigantes. El actual dragón de Komodo nos demuestra que los grandes reptiles son expertos en sobrevivir ocultos de los humanos. Las vastas llanuras y cuevas profundas de Australia son un refugio natural perfecto para que este animal se esconda cuando ve presencia humana. Asegurar que hemos explorado cada kilómetro y cueva de este inmenso continente es una locura, así que quien quita que todavía estén vivos. Número 6. El Gigantopithecus fue el simio más grande y poderoso que ha caminado en la Tierra. Era un inmenso primate que podía medir hasta 3 metros de alto y pesar casi 500 kilos. Los científicos dicen que esta gran bestia desapareció en los densos bosques de Asia hace más de 100.000 años. Los expertos creen que los cambios en el clima mundial destruyeron los árboles y el bambú del que se alimentaban, pero las montañas llenas de neblina y las selvas inexploradas del continente asiático son tan grandes que no podemos descartar que aún siga vivo. En lugares remotos de China y el Tíbet existen miles de kilómetros de cordilleras donde los humanos casi nunca entran. Es en esos bosques impenetrables donde nace la famosa y muy antigua
antigua leyenda del Yeren, el hombre salvaje de China. Los campesinos locales cuentan historias de sus antepasados sobre un enorme simio peludo y rojizo que camina sobre dos patas. Muchos investigadores modernos se dieron cuenta de que esos relatos describen exactamente la forma y el tamaño de un Gigantopithecus. Esas historias dejaron de ser simples mitos campesinos cuando científicos empezaron a tener encuentros directos y aterradores. En el año 1940, un biólogo chino llamado Wang Zelin viajaba por la aislada y misteriosa región de Shenong. Zelin aseguró haber visto con sus propios ojos a un simio gigante que acababa de ser abatido por cazadores locales. El experto detalló que la inmensa criatura medía más de 2 metros de alto y tenía un espeso pelaje color rojizo. Años más tarde, en 1976, un funcionario de gobierno llamado Pan Henshen vivió algo que lo paralizó por completo. Henshen caminaba solo por el bosque cuando se encontró cara a cara con un simio gigante de mirada muy inteligente. Según la historia, ese animal inmenso lo observó fijamente por unos largos segundos antes de caminar de forma lenta y desaparecer en la selva oscura. Estas pruebas fueron tan fuertes que la Academia de Ciencias de China organizó expediciones oficiales para cazar a la bestia. Los científicos encontraron enormes huellas en el barro y cabellos rojizos que los laboratorios no pudieron identificar con ningún animal conocido. Los grandes primates modernos son increíblemente inteligentes, son cautelosos y saben perfectamente cómo evitar acercarse al peligroso ser humano. Creer que ya revisamos cada cueva profunda, cada bosque en las montañas más altas del mundo puede ser un pensamiento atrevido. Así que hay quienes no descartan del todo la posibilidad. Número 5. El plesiosaurio fue un depredador marino que dominó los océanos durante la época de los dinosaurios. Era un reptil acuático inmenso con un cuello muy largo, 4 aletas poderosas y una mandíbula llena de dientes afilados. Según la historia oficial, esta criatura desapareció hace 66 millones de años cuando un asteroide golpeó la Tierra. Los expertos dicen que debido al tremendo impacto, la mayoría de los animales de aquella época perdieron la vida. Ahora vamos a la parte interesante del asunto. Nuestros océanos y lagos más profundos siguen siendo un gran misterio para la ciencia. De hecho, sabemos mucho más sobre la superficie de Marte que sobre el fondo oscuro de nuestros propios mares. En ese abismo infinito de agua, es muy fácil que una criatura prehistórica encuentre un escondite perfecto para sobrevivir. Las antiguas leyendas escocesas y las tribus de la Patagonia suramericana hablan desde hace siglos sobre monstruos acuáticos gigantes. Para estas personas no son criaturas mágicas, sino animales reales de cuello largo que salen a respirar por pocos segundos. Esos viejos mitos locales se convirtieron en un debate mundial cuando aparecieron pruebas físicas y testigos muy serios. En la primavera del año 1977, el barco pesquero japonés Suiyu Maru navegaba cerca de Nueva Zelanda. Los pescadores lanzaron sus enormes redes al agua profunda y sacaron un cadáver gigante que dejó a todos aterrorizados. El capitán y sus hombres observaron los restos de un enorme animal con 4 aletas y un cuello larguísimo. Tomaron fotografías muy claras y recolectaron muestras antes de devolver el pesado cuerpo al mar para no arruinar su peso. Años antes, en 1972, el científico estadounidense Robert Rines organizó una gran expedición en Escocia. Rines usó equipos de radar submarino en el lago Ness y logró fotografiar bajo el agua una gigantesca aleta prehistórica. La imagen coincidía exactamente con la anatomía de un plesiosaurio, demostrando que algo inmenso nadaba en la oscuridad, aunque más tarde se dijo que esa foto quizá había sido alterada y le restaron credibilidad. Quienes defienden su existencia dicen que los lagos del mundo son profundas fallas geológicas que podrían conectar con cavernas submarinas totalmente inexploradas. Los océanos tienen abismos tan profundos que la presión aplastaría cualquier submarino humano en cuestión de segundos. Así que hay muchas zonas sin explorar, sitios de los que no sabemos nada. Ahí, en alguna cueva, quizá viva uno de estos animales y de vez en cuando sale a la superficie a tomar aire y buscar comida. Número 4. Durante la época de los dinosaurios existió un animal que era considerado el rey de los cielos, el pterosaurio. Se trataba de un reptil volador que tenía enormes alas, un pico largo y afilado y una gran cresta en su cabeza. Los registros dicen que desapareció hace 66 millones de años luego del impacto del asteroide. Cuando eso ocurrió, el cielo se oscureció, las selvas murieron y estos animales gigantes se quedaron sin ningún alimento. Pero quienes defienden su existencia dicen que los pantanos más profundos y aislados del mundo podrían esconder a los últimos sobrevivientes de esta especie. Analicemos las pruebas entonces. Los inmensos humedales de África Central son territorios impenetrables y peligrosos donde los humanos rara vez logran entrar. Las antiguas tribus de Zambia hablan con muchísimo terror de una criatura voladora y muy agresiva a la que llaman Kongamat. Para ellos no se trata de un simple pájaro grande, sino de un monstruo sin plumas que ataca ferozmente a los pescadores. En el año 1923, un explorador y juez inglés llamado Frank Mellan documentó este misterio de forma directa. Cuando Mellan les mostró a los jefes nativos el dibujo de un pterosaurio en un libro, todos gritaron y lo reconocieron de inmediato. Pero el continente africano no es el único lugar con grandes bestias voladoras acechando en la oscuridad de la noche. En las inexploradas y densas montañas de Papúa Nueva Guinea existe otra leyenda increíble sobre una criatura llamada Ropen, que según descripciones es muy parecida al pterosaurio. Otra historia cuenta que durante el segundo conflicto mundial, en el año 1944, un soldado estadounidense vivió un encuentro aterrador. Dwayne Hodgkinson caminaba por un claro del
la selva cuando escuchó un crujido y vio una bestia inmensa levantando el vuelo. Hodgkinson detalló que el animal no tenía ni una sola pluma, poseía un cuerno en la cabeza y una enorme cola larga. El soldado militar juró que las alas de piel de ese monstruo que acababa de ver medían más de 7 metros de ancho. Él regresó a su campamento totalmente convencido de que acababa de ver un pterodáctilo vivo volando sobre los árboles tropicales. Hay cientos de cavernas en montañas altas que son totalmente inaccesibles para los investigadores y la tecnología del mundo moderno. El cielo sobre estas selvas perdidas son el refugio perfecto para un depredador que planea en total silencio. Así que no sería tan loco pensar que aún quede uno que otro con vida. Tengo hambre. Benny, ¿a dónde vas con esa escopeta y esos binoculares? Suelta eso. Número 3. El moa gigante fue una de las aves no voladoras más altas que ha existido en nuestro planeta. Era un animal originario de Nueva Zelanda que podía medir casi 4 metros de altura y pesar más de 200 kilos. A diferencia de las avestruces modernas, esta criatura no tenía ni el más mínimo rastro de alas en su cuerpo. Se dice que estas grandes aves desaparecieron por completo hace aproximadamente 600 años. La historia asegura que la intensa cacería por parte de los primeros colonizadores maoríes acabó rápidamente con toda la especie. Se supone que los humanos se las comieron a todas, o tal vez no. Los densos bosques y las montañas de Nueva Zelanda son inmensos y sumamente difíciles de explorar. La remota región de Fiordland, en la zona sur del país, tiene millones de hectáreas de naturaleza virgen y valles oscuros. En ese inmenso laberinto infinito de árboles y niebla, es muy posible que un grupo de moas gigantes haya encontrado un refugio seguro. Déjame que te cuente las pruebas. Las antiguas tribus maoríes siempre aseguraron a los colonos que algunos moas gigantes lograron sobrevivir escondiéndose en lo alto de las montañas. Estas no son solo leyendas del pasado, ya que los exploradores europeos empezaron a encontrar pistas físicas imposibles de ignorar. En el año 1850, un científico inglés llamado Walter Mantell llegó a la región para investigar esos extraños relatos. Mantell caminó por las selvas del sur de Nueva Zelanda y encontró huellas enormes y totalmente frescas marcadas sobre el lodo. Los guías indígenas locales le explicaron con total seguridad y tranquilidad que esas inmensas pisadas recientes pertenecían a un moa vivo. Por si eso fuera poco, en enero de 1993, un respetado ex militar británico llamado Paddy Freeney exploraba los fríos Alpes neozelandeses. De repente vio a una gigantesca ave de cuello largo corriendo muy rápido entre los gruesos arbustos del valle. Freeney era un hombre serio y entrenado e incluso logró tomar una foto muy borrosa del inmenso animal antes de perderlo. Las grandes aves no voladoras son increíblemente silenciosas, muy asustadizas y expertas en camuflarse perfectamente en la naturaleza. Los bosques de Nueva Zelanda forman una fortaleza natural perfecta donde el hombre moderno casi nunca se atreve a entrar, así que luego de estas pruebas e historias, muchos creen que podría seguir con vida. Número 2. Los teratornítidos fueron las aves voladoras más grandes y monstruosas que vivieron sobre el continente americano. Se trataba de un ave de rapiña colosal con un pico filoso y unas enormes alas oscuras que podían medir hasta 7 metros de punta a punta. La ciencia dice que esta gran especie desapareció por completo hace unos 10.000 años, al final de la era de hielo. Los expertos creen que murieron de hambre al desaparecer rápidamente los animales gigantes muertos de los que solían alimentar. Sin embargo, las inmensas cordilleras de los Andes y los grandes desiertos de Norteamérica son territorios gigantescos y muy difíciles de explorar. En estos enormes rincones inaccesibles y solitarios de nuestro continente, es muy posible que una pequeña población siga volando en secreto. Pero, ¿qué pruebas tenemos para creer en eso? Las antiguas tribus nativas de Norteamérica tienen historias sagradas y muy antiguas sobre una criatura inmensa a la que ellos llaman pájaro del trueno. Para los indígenas, no se trata de un dios mágico, sino de un águila gigantesca de carne y hueso con alas tan grandes que oscurecen el sol. Esas historias tomaron un tono muy real y aterrador en el mes de abril del año 1890 en Tombstone, Arizona. Dos vaqueros estadounidenses aseguraron haberse encontrado de frente con un ave monstruosa y prehistórica en medio del desierto. Ellos reportaron en el periódico local que las alas del enorme animal medían más de 5 metros, asombrando a todo el pueblo. Mucho más tarde, el misterio regresó con fuerza y pánico en el verano de 1977 en Lawndale, Illinois. Un niño de 10 años llamado Marlon Lowe jugaba en el patio de su casa cuando dos pájaros oscuros y gigantes bajaron del cielo. Su madre, Ruth Lowe, vio aterrada como una de estas aves gigantes agarró a su hijo y lo levantó por el aire antes de soltarlo. En esa misma época, decenas de maestros y policías serios en el sur de Texas también reportaron ver aves negras del tamaño de una pequeña avioneta. Todas esas historias, sumado a que los cielos de las montañas americanas están llenos de picos altísimos y cuevas profundas donde absolutamente ningún humano ha logrado escalar jamás, han hecho creer a muchos que estas aves gigantes todavía siguen con vida. Número 1. El megalodón fue el tiburón más colosal y letal que ha nadado en los oscuros océanos de nuestro planeta. Era un verdadero monstruo marino que podía medir hasta 18 metros de largo y aplastar huesos con una sola mordida. Tenían mandíbulas tan grandes
grandes que un humano adulto se podría parar dentro de ellas, sin contar esos dientes afilados del tamaño de una mano humana. La ciencia asegura que este monstruo de los mares desapareció hace unos 3 millones de años debido a grandes cambios climáticos. Los expertos afirman que el rápido enfriamiento de las aguas y la falta de presas grandes terminaron matando de hambre a toda su especie. Pero aquí vienen algunos datos interesantes. El océano cubre la mayor parte de la Tierra y sigue siendo el territorio más inexplorado y misterioso que existe. Sabemos mucho más sobre los fríos cráteres de la Luna que sobre los oscuros y helados abismos del fondo del mar. Es en esas inmensas trincheras oceánicas donde un depredador prehistórico gigante tendría todo el espacio necesario para ocultarse sin ser detectado. Los pescadores de las islas del Pacífico tienen historias milenarias sobre inmensos tiburones blancos a los que consideran dioses del abismo. Una de esas historias se remonta al año 1918 en la costa de Australia. Un grupo de pescadores muy experimentados se negó rotundamente a volver al mar tras sufrir un encuentro escalofriante cerca de Port Stephens. Un respetado naturalista australiano llamado David Steele entrevistó a esos rudos hombres del mar, quienes estaban paralizados de miedo al contar su historia. Ellos juraron que un inmenso tiburón de color blanco, del tamaño de un barco grande, devoró sus pesadas trampas para langostas como si fueran migajas. Otra historia cuenta que en el año 1954, la tripulación del barco Rachel Cohen vivió un suceso sumamente perturbador. Mientras la gran embarcación estaba en un muelle australiano para ser reparada, los trabajadores notaron algo espeluznante clavado en la madera. Habían enormes dientes de tiburón incrustados de forma profunda en el casco del barco. Se veía como si el tiburón hubiese intentado morder el barco, pero no pudo conseguir. Las marcas de sus dientes eran visibles. Muchos no creyeron estas historias y dijeron que eran puras patrañas. La biología moderna ya nos demostró con el pez celacanto que una especie puede esconderse en las profundidades marinas durante millones de años. El celacanto se creía que llevaba mucho tiempo extinto, pero ahí estaba todavía, nadando como si nada. Si un pez antiguo ya logró engañarnos por tanto tiempo en el inmenso océano, un tiburón gigante fácilmente podría estar haciendo exactamente lo mismo. Así que no lo descartemos del todo. Quizá sea cuestión de tiempo para que tengamos una prueba física definitiva que cambie la historia que conocemos. Ahora dime, ¿crees que alguno de esos animales extintos todavía siga con vida? ¿O se trata de puros cuentos falsos y exagerados? Hablemos un poco en los comentarios.